poder y rey sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación, maravillas que el mundo conoció. Sobre todo lo creado por tu mano, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor, humillación, como flor que alguien pisoteó. Por amor, sobre todo poder y ley, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación, maravillas que el mundo conoció. Sobre todo lo creado por tu mano, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor, humillación, como flor
Calvario y traernos libertad. Gracias, Señor, porque fue en la cruz del Calvario donde nuestros pecados fueron perdonados, Señor. Gracias, mi Dios, porque es allí donde está nuestra libertad, nuestro oportuno socorro, Señor. Gracias por sufrir, Señor, por dar tu vida, cada cansancio, cada palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque eso es lo que nos hace hoy permanecer en medio de las tormentas, de las dificultades. Llegaste tú a rescatarnos, Señor. Llegaste tú a darnos vida y vida abundante, Señor. Gracias. En la cruz moriste por amor y no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Oh Señor, estamos infinitamente agradecidos contigo, Señor, por haber dado tu vida en la cruz del Calvario para traernos vida y libertad, Señor. Gracias. Estamos agradecidos contigo, Dios. Gracias, Señor. Qué hermosa presencia se puede sentir en esta noche. Y me gustaría que contarte algo. En esta semana, precisamente el día de ayer, martes, la pastora dio una palabra profética muy puntual acerca de vivir este tiempo que nos resta con mucha sabiduría, pero también con mucha presencia y búsqueda del Señor. Y quiero decirte que es la única clave. Que si queremos saber cómo resistir al diablo, las tentaciones, lo único que podemos hacer es buscar de su rostro, de su presencia. Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza en medio de tribulaciones. Y así como cantábamos ahorita, estamos atribulados, sí, pero jamás derrotados. Las maldiciones no nos afectan porque sabemos a quién vamos. Y quiero decirte que tengas fe y que tengas la esperanza gloriosa de que esto se va a acabar pronto, porque Dios ha escuchado y está escuchando las oraciones de todo el mundo. Todo el planeta Tierra está pidiendo por un cese y sé que Dios va a hacer conforme a su voluntad. Y en ese mismo sentido, quiero recordarte que estamos orando de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Si tienes peticiones, si tienes alguna tipo de sentimientos por los cuales quieres que nosotros estemos orando, de milagros que necesites que se realicen, a las 10 de la noche y a las 9 de la noche y a las 10 de la noche vamos a estar orando. Sin embargo, si tienes algunas peticiones en horarios diferentes que no te puedas conectar a esa hora, lo puedes hacer, lo puedes mandar por el chat también interno, si no quieres que se conozca tu nombre. Estamos recibiendo las oraciones y estamos orando y elevándolas ante el trono de la gracia para que recibas allí tu bendición. Amén. Estamos, todo el ministerio de intercesión pastoral, estamos orando y guerreando por ti para que puedas salir pronto de esta leve y momentánea tribulación. Y también tenemos el tiempo de orar y de ofrendar. Dice la palabra del Señor. Hace poco mi esposo estaba ahí reflexionando de la palabra y en el Nuevo Testamento decía algo, ¿cierto, amor? De la ofrenda, que
una cosa, ¿recuerdas, amor? Cristo decía que había que diezmar. Eso es lo que dice la palabra. Estaba regañando a los fariseos porque ellos diezmaban y decían que todo el mundo debía diezmar, pero se olvidaban de la justicia y de la fe. Y el Señor les dice, tienen que tener justicia y fe, pero también tienen que diezmar. Entonces, tremendo. A veces uno dice, no, el diezmo no está en el Nuevo Testamento, pero fíjate que fueron palabras de Jesús. Un mandamiento. Es más, en la Biblia arcoíris muestra como una parte de pecados y como el castigo de parte de los fariseos, pero hay el pedacito que dice, deben hacer las dos cosas, tanto la justicia y la fe, como el diezmar. Esas dos cosas hacen parte de los mandamientos que Jesús da en su recorrido aquí en la tierra. Así que hace parte de la obediencia, y si lo dijo el mismo Jesús, ¿qué nos queda a nosotros sin obedecerle? Porque también hay otra parte de la palabra que dice, los que me obedecen son mis hijos. Amén. ¿Ya? Entonces los animo a obedecerle al Señor con sus diezmos, con sus ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, porque nosotros hacemos parte del redil de Dios y también debemos honrarlo a Él. Y Él nos será recíproco y recibiremos bendiciones. Así que Dios me los bendiga. Viene ahora una predicadora súper especial, así que la recibiremos ahorita. Dios me los bendiga. Buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro miércoles de edificación. Quiero invitarte a que me acompañes a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gracias porque tu palabra me llena de principios para vivir una vida fructífera en tu presencia. Te pedimos que ella corra, que tu palabra sea penetrando a lo más profundo de nuestro corazón y nos ayudes en estos momentos. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, el Señor está haciendo cosas grandes y maravillosas en medio de las dificultades. Y no han sido días fáciles, han sido días muy difíciles, días donde esta pandemia ha cambiado la vida de muchas personas, donde la angustia, la ansiedad, el temor y todos esos sentimientos negativos han llenado el corazón del ser humano, pero han sacado a flote también muchas cosas que estaban allí adentro. Y en esta semana podíamos ver noticias muy tristes y desalentadoras de lo que están viviendo las familias colombianas. El núcleo familiar está viviendo un conflicto, está viviendo violencia, porque el corazón de papá, el corazón de mamá y el corazón de los hijos está lleno de rabia, de amargura y de muchas otras cosas que han empezado a salir a flote, y las comisarías de familia están mirando a ver cómo logran atender todos esos casos que se están dando. Y el Señor me hablaba en medio de todo ese conflicto, me hablaba de la posición del creyente y lo que debería ser en esos momentos cuando salen a flote cosas del carácter que quieren afectar nuestras relaciones interpersonales. El Señor me hablaba de que nosotros debemos superar todas estas cosas con la ayuda de Él. Y el título que Él me colocaba en el corazón es Cuando el gozo supera las circunstancias. Y es exactamente de esto de lo que quiero hablarles en esta noche, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero tú me dirás, ¿cómo puedo tener yo gozo en medio de una situación que es bastante desalentadora? ¿Cómo puedo yo superar todas estas cosas que estoy viviendo y estar alegre y estar contento? Entonces el Señor me llevaba en medio de esas reflexiones y de lo que he estado viviendo, porque les quiero compartir lo que he estado viviendo junto con mi familia.
de lo que Dios en su palabra dice y que eso que Él escribió allí es verdad y se cumple. Su palabra es medicina a nuestros huesos. Su palabra nos ayuda a vivir esa vida fructífera y abundante aún en medio de la prueba, aún en medio de la necesidad, aún en medio de todas esas situaciones que se presenten. Y el Señor me llevaba, y quiero que me acompañes, a Filipenses capítulo 4, desde el versículo 4 al versículo 7. Y dice la preciosa palabra del Señor. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En otras versiones nosotros encontramos que dice, alégrense en el Señor. Insisto, alégrense. Y este versículo tiene tanto gozo y tiene tanta afirmación del apóstol Pablo que no estaba en unas condiciones muy óptimas para poderlo decir. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. El Señor está cerca. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el Señor me llevaba a esta carta, la carta de Filipenses, una carta que escribió el apóstol Pablo estando en prisión en Roma. Él fue acusado por unos judíos y lo metieron en la cárcel porque él estaba predicando y llevando las buenas nuevas de salvación. Pero en medio de ese encerramiento, de ese aislamiento, de esa situación tan deprimente, porque él estaba en un cepo, en un lugar oscuro, húmedo, donde ahí mismo tenía que hacer sus necesidades, aislado, donde no tenía suficiente alimento ni cómo pasar una buena noche. Pero ahí, en ese lugar de oscuridad, en ese lugar de desaliento, por decirlo así, Pablo escribe una de las cartas más hermosas y más bellas que podemos ver, donde él habla a los hermanos de Filipo diciéndole, gócense en el Señor. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y les habla de buscar esa unidad en el Espíritu. Pablo, allí en medio de esa cárcel, empieza a alentar a la iglesia en medio de las pruebas y dificultades que enfrentaban porque eran perseguidos por la predicación del Evangelio, y empieza a alentarlo y empieza a darle una serie de consejos que es lo que nosotros vamos a analizar para aplicarlos a nuestra vida en medio de este encerramiento, en medio de este aislamiento, en medio de estas limitantes, en medio de estas condiciones en donde nuestra vida ha cambiado, donde tenemos situaciones que debemos enfrentar en cuanto a nuestras relaciones personales, en cuanto a nuestra relación con nuestro Dios y en cuanto a todo lo que Él ha establecido allí en su palabra. Entonces comenzamos leyendo ese versículo 4 donde el Señor nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Él nos está aconsejando en medio de un aislamiento, en medio de un encarcelamiento. Él nos está aconsejando que nos regocijemos en el Señor. Es decir, no estén tristes, no se desalienten, alégrense en el Señor, porque el gozo del Señor
es nuestra fortaleza. Cuando nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo, cuando nosotros buscamos esa presencia de Dios en medio de cualquier circunstancia oscura de nuestra vida, Él empieza a producir en nosotros el fruto, y ese fruto es el gozo. Y el gozo del Señor produce en nosotros esa fortaleza para afrontar cualquier situación que se presente. Pablo lo estaba diciendo a la iglesia de los filipenses: gócense en el Señor. Pero ¿en qué debemos gozarnos nosotros en medio de esta situación? Debemos gozarnos y alegrarnos porque Dios ha sido bueno. Nosotros debemos gozarnos porque Dios ha estado presente y nos ha dado muchas razones por las cuales nosotros debemos darle gracias a Él por todo. Dios ha sido bueno, mis hermanos. Y Dios, desde el mismo instante en que tú te levantaste en el día de hoy y pudiste respirar, es una buena razón para que tú le digas al Señor gracias y te goces en Él. Como decía el salmista: yo me acosté y dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Sabes? Él es el que nos sostiene de su mano y tenemos que estar agradecidos con Él. Darle gracias por la vida, darle gracias por la alimentación, porque aunque en este momento no sea la óptima o lo que tú quieras, pero Dios te da el alimento y ese alimento llega a casa, porque Dios te da a ti un lugar donde puedes dormir, donde puedes descansar, porque Dios te ha dado una familia, porque tienes un lugar seguro, porque Dios ha sido bueno. Y tenemos que buscar muchas cosas por estar gozosos, por estar alegres, por entender que el plan de Dios y sus pensamientos para nosotros son buenos, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Dios tiene el control de todas las cosas, porque Él nunca nos ha dejado y nunca nos ha abandonado. Y entonces el consejo es: gócense en el Señor, que nuestro gozo no esté ligado a las circunstancias, sino que la palabra de Dios pueda fluir en nuestro corazón y podamos gozarnos en Él. Y como dice la canción: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar, porque el gozo del Señor no depende de las circunstancias. El gozo del Señor depende de que Él habite en mí, de que Él llene las fibras más íntimas de mi corazón. Pero sigue el apóstol en medio de esa circunstancia de encerramiento, de aislamiento, en esas circunstancias difíciles, aconsejando a la iglesia para que se gozaran en los momentos de dificultad. Pero sigue diciendo el versículo 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Está diciendo: sean amables. Dice Pablo: el consejo que les estoy dando es que ustedes tengan una buena actitud en todo momento. Amado hermano, tú y yo tenemos la luz de Cristo. Cristo nos está llamando a tener una buena actitud en todo momento. Que tanto tu esposo como tu esposa, tus hijos y tus familiares cercanos, en estos momentos de confinamiento, donde empiezan a ligar los caracteres, donde empiezan a aflorar cosas que están en el corazón, nosotros podamos dar un aporte a esta situación para que sea más sobrellevadera. Nosotros podamos actuar amablemente, con gentileza, considerando al otro, considerando que en mí está Cristo y que yo puedo ir una milla más por amor. Yo quiero invitarte para que tú puedas en este momento pedirle al Señor que te llene de ese gozo que Él solamente pueda dar y tú puedas dar más allá y en estos momentos de dificultad tú puedas ser amable ante esta situación, tú puedas manejar las relaciones, puedas manejar
los conflictos, puedas manejar las asperezas que se dan a tu alrededor, porque el Señor está cerca y es tiempo para ayudar a la reconciliación. Ese fue el ministerio que Cristo nos dio, el ministerio de la reconciliación, de que se reconcilie el corazón del esposo con la esposa, el corazón del hijo con el padre, del padre con el hijo, de que esas relaciones puedan encajar en medio de un conflicto, en medio de una situación adversa. La gentileza y el amor de Dios puedan aflorar y puedan ser conocidas por los demás. No es fácil, pero tampoco es imposible. Dios nos está llamando en este momento a que mostremos nuestra mejor cara, a que seamos conscientes de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que si Cristo está en mí, todo lo puedo porque Él me fortalece. Así que vamos adelante a manejar esas relaciones con nuestros hijos. Vamos adelante a manejar esa relación con nuestros esposos porque todo lo ponemos en Cristo que nos fortalece. Y continúa el apóstol diciendo que oremos con gozo por los creyentes. Y él nos dice aquí que por nada, dice el versículo, estemos afanosos, sino que sean conocidas delante de Dios con oración y ruego todas nuestras peticiones y con acción de gracias, sabiendo de que Dios va a orar. Él quiere que oremos por todos los creyentes. Estos tiempos de dificultad, estos tiempos de aislamiento, de cuarentena, nos ha permitido a la Iglesia Centro Bíblico Rodadero amarnos más y orar los unos por los otros. Ha sido un tiempo de intercesión, ha sido un tiempo de clamor, ha sido un tiempo de gemir. Como dice Efesios 6:18, que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Oremos por todos los hermanos en la fe. Estos tiempos de oración que hemos tenido en vivo en la iglesia han sido muy fructíferos porque hemos podido orar por las necesidades y hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto que Dios está obrando, Dios está respondiendo, Dios se está moviendo con poder. Y esto es lo que enseñaba Pablo desde la prisión, desde el encarcelamiento, desde el aislamiento, que decía, gócense en orar los unos por los otros, que sean orando y clamando día y noche por las necesidades que tienen ustedes, pero no solamente por las necesidades del creyente, sino que él también, en medio de esa situación de prueba y de dificultad, le decía a la iglesia, gócense y oren por los que aún no conocen del Señor. Gócense y oren por aquellos hogares que aún no tienen la luz de Cristo, aquellos que no conocen del Señor. Y eso era lo que colocaba el Señor en estos días, que nosotros como iglesia nos levantemos como intercesores a orar, a clamar, a gemir por aquellos que están en oscuridad, por aquellos que están en tiniebla, por aquellos que necesitan conocer la luz de Cristo. Y Dios es fiel y Dios está moviendo y te va a usar a ti, mi amado hermano, a ti que estás viendo esta predicación, te va a usar. Déjate usar por Dios como un instrumento para su gloria, para que predique las buenas nuevas de salvación. Las buenas noticias puedan llegar a esos hogares que están en conflicto. Las buenas noticias del Evangelio puedan llegar para que esas relaciones se reconcilien, para que ellos puedan manejarlo con amabilidad, con gentileza en medio de estas dificultades. Y Pablo ahí en la prisión se gozaba al testificar de Cristo a los que no le conocían. Y como le venía diciendo, en estos tiempos de oración que ha tenido la iglesia, tenemos testimonio, y uno de esos quiero compartir con ustedes. Cuando terminé el tiempo de orar, el Señor me había tomado en lenguas y me daba una palabra específica para una mujer.
que estaba, yo no sabía, pero ella después me lo dijo en la llamada, estaba en una clínica de aquí de la ciudad de Santa Marta con el virus y estaba en una angustia tremenda. Cuando ella me llamó, les voy a decir, mi hermano, que yo sentí en mí un deseo ferviente de orar por ella y por su familia. Ella clamaba por sus hijitos, clamaba para que la ayudaran. Primer punto que hicimos fue llevarla a la reconciliación, porque ella conoció del Señor, entonces se reconcilió, recibió nuevamente a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Al día siguiente me pidió, llama a mi familia, por favor, comunícate con ellos y háblales del Evangelio, predícales de Cristo y permite que ellos puedan hacer la oración de fe. Allí junto con mis pastores pudimos hacer esa encomienda, esa misión la logramos porque cuando llamamos ellos estaban preparados para recibir a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Y durante este tiempo han sucedido cosas especiales en la vida de esta mujer, de su esposo, de sus hijos, porque el Señor comenzó a obrar de manera milagrosa. Ya no tenían que ponerle oxígeno y ya le dieron de alta y está en recuperación en casa. Y nos explican todo lo que Dios comenzó a hacer en la vida de esta mujer. Entonces Dios te va a usar en medio de una oración, en medio de una llamada. Dios te va a usar y Pablo decía, gócense, por favor, oren los unos por los otros. Pidan al Señor con oración y ruego y con acción de gracia. Puedo dar fe de que cuando hemos orado en el poder del acuerdo como iglesia, en estos tiempos de oración, Dios se ha glorificado en la parte económica, Dios se ha glorificado en sanidad, Dios se ha glorificado en relaciones de pareja, Dios se ha glorificado en las relaciones con los hijos. Dios está obrando. Dios se está moviendo con poder y eso es un gran motivo para regocijarnos en Él. Entonces Pablo nos alienta, nos dice que en estos tiempos debemos seguir en esa misma actitud de oración. Tenemos que seguir en esa misma actitud porque Pablo en esa condición de aislamiento se gozaba porque él podía ver con sus ojos espirituales lo que Dios estaba haciendo. Quiero decirte, iglesia, Dios está obrando, Dios se está moviendo con poder, porque aunque tú no lo creas, Él en su soberanía, en su majestuosidad, en su poder, está obrando. Él está obrando con amor infinito, con misericordia y nos está respondiendo nuestras oraciones. Él anima a buscar del Señor. Busquemos en este tiempo del Señor. Gocémonos también porque nosotros tenemos unos pastores que oran por nosotros. Ellos oran e interceden y están pendientes de nuestra vida espiritual, están pendientes de nuestras necesidades. La iglesia Centro Bíblico Rodadero es una iglesia que tiene unos pastores que nos pastorean, que han estado gestionando ayudas y esas ayudas han llegado y Dios ha sido fiel. Ellos oran, ellos están atentos a tu necesidad y ese es un motivo muy grande para nosotros gozarnos en medio de esta dificultad, porque hemos visto que nuestros pastores están cerca, que ellos están allí orando, clamando y actuando. Por medio de CBR Social hemos visto su grandeza, su nobleza, su trabajo y su esfuerzo por llevar a aquellos hermanos en Cristo que están pasando necesidades, llevarles un alimento que ha sido el aliento en estos momentos y ellos han gestionado todo esto. Entonces Pablo dice, gócense en medio de esta dificultad porque ustedes van a comenzar a ver la gloria de Dios y nuestros pastores están orando, están velando por nuestras almas. Y Pablo en esta carta nos enseña que podemos encontrar siempre razones para regocijarnos. Las prisiones, las dificultades, las pruebas no son una excusa para nosotros dejar que la tristeza, el temor y el desánimo nos invadan. No, Pablo nos está diciendo en medio de esta cuarentena, en medio de este encerramiento, en medio de esta situación de dificultad, de algún peligro eminente, ¿sabes qué te dice?
regocíjate en el Señor, cumple tu labor de evangelista, ora, intercede y confía en mí, que yo voy a actuar y voy a hacer. Y nos dice que no estemos afanosos, sino que delante de Él podamos depositar toda nuestra confianza. Entonces, mis amados hermanos, amada iglesia, en esta cuarentena vamos a llenarnos del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que sea limpiando este vaso. Eso es lo que le he pedido durante todos estos días al Señor. Limpia esta vasija. Pablo quiere enseñarnos esto a través de esta carta. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Con el gozo del Señor tenemos una buena actitud para manejar esta situación con nuestros familiares. Con el gozo del Señor podemos predicar el Evangelio y orar los unos por los otros. Con el gozo del Señor podemos decir y estar agradecidos porque Dios está orando a través de nuestros pastores. Yo te invito, amada iglesia, a que en este momento te llenes del Espíritu Santo y puedas decirle al Señor: Señor, el gozo tuyo es mi fortaleza. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él obrando en cada hogar, en cada familia, y en ti, amigo, que estás viendo este video, puedas recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida y puedas permitir que Él llene los vacíos de tu corazón, porque solo en Cristo nosotros tenemos salvación y vida eterna. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, colocamos delante de ti la iglesia, colocamos delante de ti cada hermano, pidiéndote, Padre Santo, que seas tú a través de tu Espíritu Santo llenando cada vasija, llenando cada vida. Padre, que tu gozo sea la fortaleza en cada hogar, que tu gozo, que es fruto del Espíritu Santo, sea produciendo en cada uno, Señor, amabilidad, gentileza para manejar esta situación que no es fácil. Que ese gozo, Señor, nos ayude a ser agradecidos y a tener el deseo, Señor, de siempre darte gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que haces y todo lo que harás. Que seas tú, Señor, a través de ese gozo, ayudándonos a predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Señor, a entender de que tú tienes el control de todas las cosas y que no debemos estar afanosos, sino que entregar ante ti nuestras cargas. Yo te pido, bendice a tu iglesia y ayúdanos a que cada día nos edifiquemos en estos principios. Gracias te damos, Señor, porque tú estás obrando. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. A ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. El Señor continúe obrando con poder en su vida. Que su gracia y su favor esté sobre ustedes y su familia. El Señor les bendiga y les guarde.